Familia, ¿qué tal estáis? Pues ya hemos llegado al final de la pretemporada de MotoGP. El test de Buriram nos ha dejado cosas muy interesantes que tenemos que analizar, que vamos a revisar y que espero hacerlo con vosotros, con vuestros comentarios, bueno, tal como lo habéis hecho en el anterior vídeo, que realmente habéis dado mucho juego. Os agradezco todas vuestras palabras de apoyo, de cariño y de aprecio que me habéis mostrado. Realmente pues me ha sorprendido muchísimo, gratamente, por supuesto, y espero devolveros ese cariño en forma de bueno, pues entretenimiento e información que os guste. Vamos a empezar. Bien, lo primero de todo yo creo que sería hablar de los tiempos de vuelta rápida que nos confirman lo que ya hemos visto en esa tendencia que vimos en el vídeo anterior con los test de Sepang. Aquí se ha confirmado ese buen rendimiento de Aprilia, ese rendimiento desde luego ya esperado de las Ducati, el paso adelante de Honda y, bueno, pues la posición natural tanto de KTM por delante de Honda como de Yamaha haciendo las veces de farolillo rojo. Pero bueno, vamos a comentar cuáles han sido esos tiempos de vuelta rápida. Vamos con ello. El primero ha sido Marco Bezzecchi con 1.28.668. El segundo ha sido otra Aprilia, ha sido Ai Ogura con 1.28.765. Marc Márquez en tercera posición como primera Ducati, 1.28.836. Su compañero de equipo Pecco Bagnaia ha sido el cuarto con 1.28.883. Alex Márquez a continuación, quinta plaza, es el tercer piloto con firma de la fábrica Ducati y probador, 1.28.961. Sexto, Pedro Acosta, primera KTM, 1.29.021. Franco Morbidelli, 1.29.071. Jorge Martín, muy bien Jorge, 1.29.167. Fabio Di Gianantonio, 1.29.173. Y cierra el top 10 la primera Honda, Joan Mir, con 1.29.296. A continuación, Raúl Fernández, 1.29.302. Brad Binder, 1.29.392. Luca Marini, 1.29.451 con Johan Zarco pisándole los talones, 1.29.467. Y el decimoquinto ha sido Maverick Viñales, que terminó bastante enfadado con 1.29.540. Jack Miller aparece como primera Yamaha en la decimosexta posición con 1.29.672. Fabio Quartararo, 1.29.701. Enea Bastianini, que hace de farolillo rojo de las KTM, 1.29.728. Diogo Moreira, el primer rookie, 1.29.920. Alex Rins, 1.30.122. Toprak Razgatlioglu, 1.30.772. Y Michele Pirro, que entrará por Fermín Aldeguer en esta carrera, 1.30.777. Bueno, ya habéis oído que he tenido un problema con Toprak Razgatlioglu. No esperéis que no cometa más errores porque el nombre es complicado para los que tenemos un origen latino en nuestro idioma. En fin, excusas aparte, porque todos son excusas de mal pagador. Os puedo decir, centrándonos en el motociclismo, que tanto Marco Bezzecchi como Ai Ogura confirman ese buen rendimiento de la Aprilia en este circuito. No hay que perder de vista, la posición de Jorge Martín ni Raúl Fernández. Hay que decir que Raúl Fernández está probando bastantes cosas de la fábrica. Jorge Martín volvía de una lesión, por lo tanto, tanto la moto como él están funcionando bien. Y desde luego que Marco Bezzecchi y Ai Ogura bueno, pues rinden muy bien. En su caso, tanto Bezzecchi como Ogura, si miramos a 2025, la temporada pasada, veremos que Bezzecchi ya hizo el mejor tiempo en el test de Buriram. Y si miramos el rendimiento de Ai Ogura en la carrera, que recordamos era rookie, fue yendo de menos a más para terminar el domingo en la cuarta posición del Gran Premio. Esto quiere decir que tanto Ai Ogura como a la Aprilia
se adaptan a las características del circuito de grandes frenadas y de unas aceleraciones que no son desde primera marcha, cuidado, pero sí que son de velocidades muy lentas y mm, por algún motivo, por lo que sea, Ayogura está pudiendo explotar su pilotaje, sus características de pilotaje en este circuito, lo que le está dando un rendimiento que hace que personalmente considere que debamos tenerle en cuenta para el fin de semana que viene, que ya sí se apagará el semáforo por primera vez y ya tendremos el primer gran premio en el saco. Entonces es muy interesante ver cuál va a ser el rendimiento de la segunda Ducati. Desde luego, a Marco Bezzecchi sí que lo esperamos delante, lo veremos después cuando hablemos de los ritmos de carrera, pero no solo está Marco Bezzecchi, no solo está Ayogura, hay cosas muy interesantes y realmente, ahí también lo comentaremos, los ritmos de carrera nos permiten ver que a priori tiene que haber una muy disputada primera carrera. Bueno, aquí es donde vosotros también tenéis que intervenir y ponérmelo por favor ahí en los comentarios. De nuevo, recuperamos aquello de que para vosotros, ¿quiénes han sido los pilotos sorpresa y quiénes han sido los pilotos decepción? Yo por mi parte, el piloto sorpresa, la sorpresa agradable, ha sido encontrar a un Jorge Martín, que después de tantísimos meses sin subirse a una MotoGP, habiendo tenido que pasar por el quirófano de nuevo, como sabéis, en esta pretemporada, en este parón de invierno, pues ha conseguido hacer una muy buena vuelta rápida, la estoy mirando de nuevo, 1.27, 1.29, 1.67, cuando se queda a pues 6 décimas aproximadamente de su compañero de equipo, que ha sido el más rápido, y también ha hecho una muy buena simulación de carrera, porque él está en quinta posición en el promedio del ritmo de carrera. Por lo tanto, puede ser uno de los invitados en ese gran premio que decimos. A mi modo de ver, Jorge Martín es la sorpresa positiva de este test. ¿Quién ha sido la sorpresa negativa? Bueno, eso en realidad está más discutido, porque realmente hay bastantes cruces, ¿no? En estas monedas que es cada piloto entre el test de Sepang y el test de Buriram. Lo que para mí, a mi modo de ver, queda claro es que Maverick Viñales, en este caso, es quien tiene que pues llevarse, haciendo un poquito un paralelismo con el Seis Naciones de rugby, el que se tiene que llevar la cuchara de madera de este test. Ha quedado 15º y ha terminado bastante enfadado. De hecho, ha quedado 15º porque en KTM, dado que la línea de desarrollo que él había estado comentando con la fábrica que quería llevar, que eran las piezas que le gustaban, que eran las que le proporcionaban esa sensación para poder pilotar, al ser tan extraordinario para los ingenieros, dado que los otros 3 pilotos han seguido otra línea, le han hecho reprobar todo y han hecho que pues, no haya podido trabajar en conseguir una vuelta rápida, no haya podido trabajar en conseguir un ritmo de carrera, y él se queje de que no ha podido trabajar con esa parte electrónica que es tan importante de cara al fin de semana que viene. Por lo tanto, empieza con, digamos, empieza un paso atrás respecto de sus rivales en este primer Gran Premio. Podríamos decir que esta parte de test tiene más de Gran Premio Cero que de test de pretemporada. Pero bueno, esa es mi opinión. Estaré encantado de leeros, ya sabéis que intento contestaros a todos, espero que lo haya hecho y que no me haya dejado a nadie, pero me gustaría mucho saber
¿quién para vosotros ha sido la sorpresa? Ai Ogura está ahí segundo, Joan Mir está décimo como primera onda, tenemos a Pedro Acosta en sexta posición, que realmente también está trabajando muy bien este año. No sé, decidme y claro, lo comentamos, lo compartimos y también, por ejemplo, comentad entre vosotros, que es algo que sería muy interesante también poder ver cómo vosotros estáis comentando la temporada. Recordad, tenemos que construir comunidad porque MotoGP, ahí está Liberty haciendo de las suyas. Vamos a grabar un podcast en Motorrace Nation. Ya lo sabéis, nos podéis encontrar en motorracenation.com o en iVox.com buscando Motorrace Nation. Vamos a grabar sobre lo del cambio de circuito de Phillip Island a un circuito urbano. Vamos a tener un debate interesante ahí. Volviendo al test, vamos a volver al test. Tenemos que hablar de la parte interesante, la simulación de carrera. Vamos con ella. Pues la simulación de carrera está claro que hay que tomarla con pinzas porque tanto Marc Márquez como Alex Márquez se cayeron y no concluyeron sus vueltas, pero aún así, por hacernos una idea, lo que he hecho ha sido pues promediar también esos long runs que habían hecho. Y queda de la siguiente manera, con el primero, Marc Márquez, que hizo tan solo 5 vueltas, con 1.30.012 de promedio de vuelta, de tiempo por vuelta. Ai Ogura fue el segundo mejor, incluso mejorando el ritmo de Marco Bezzecchi, con 1.30.101. El tercero, Alex Márquez, con 1.30.444. Marco Bezzecchi fue el cuarto, con 1.30.454. Y el quinto, atención, Jorge Martín, 1.30.497. Esto nos está dejando 3 Aprilias en los 5 primeros. ¿Es la marca dominante? Yo creo que no, pero desde luego en este circuito me están dando poca razón la gente de Ducati, que yo estimo que deben ser quienes lleven la voz cantante. Sexto, otra Aprilia, Raúl Fernández. Séptimo es Luca Marini. Octavo, Joan Mir. Noveno, Pecco Bagnaia. Décimo, Franco Morbidelli. Décimo primero, Franco Di Gianantonio, seguido de Johan Zarco, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, que veis que de ritmo de carrera pues tampoco la ha preparado demasiado, Alex Rins, que este ya salta al 1.31.119, Diogo Moreira como primer rookie, que tampoco está nada mal el ritmo que tiene, dado que le sitúa en 16ª posición con 1.31.463, Enea Bastianini 1.31.494, Brad Binder 1.31.590, Maverick Viñales, y aquí está donde se queja el piloto de Rosas, 1.31.983, y ya nos vamos por encima del 1.31 con Jack Miller 1.32.367, Michele Pirro 1.33.154 y último Toprak Razgatlioglu con 1.33.363. Y precisamente voy a empezar hablando de Toprak Razgatlioglu, porque no es que haya quedado último, sino que está en otro código postal, está muy lejos. Realmente, si llevase ese ritmo de diferencia, que son más de 3 segundos con el primero, querría decir que en 10 vueltas le sacarían 33 segundos, en 20 vueltas le estarían sacando 1 minuto 12, muy cerca de ser doblado. Hace muchos años que no vemos doblados en MotoGP. Bueno, los que tengamos canas y bueno, ya presbicia, pues sí recordamos las banderas azules, los pilotos doblados, etcétera, etcétera, pero desde que está MotoGP con esta normativa tan ajustada técnica, pues no existen tantas diferencias y es extraño ver a alguien con tantísimos problemas. Parece que, aparte de que pues
lo que me han dicho es que ha intentado adaptarse, pues y tratando de convertir la MotoGP en una moto de calle para entenderla y a partir de ahí evolucionar. No solo con el manillar, no solo con la postura del asiento. Yamaha tiene un problema ahí como el que tuvo Ducati con Loris Baz o con Scott Redding. El tamaño del turco va a ser bastante problemático para ellos. Entonces, bueno, aparte de todo esto, están tratando de conseguir pues que regrese poco a poco a los semimanillares de competición, de MotoGP, a una postura pues más agresiva, más echado hacia adelante, no tan elevado por el manillar más estándar. Y que trate de comprender y que trate de rodar un poquito más para entender el Michelin. Lo que se decía es que iba a tener problemas con el neumático delantero porque, bueno, pues en Superbikes se frena muchísimo con el tren delantero. Básicamente, quien pone la potencia de frenada es ese freno delantero, apoyándose sobre un neumático que le permite exigirle tanto. En MotoGP la tendencia se revierte, es mejor el neumático trasero, se frena mucho con el freno motor y obviamente también el freno delantero tiene muchísima importancia, por eso se le ha puesto esa aerodinámica que presione el neumático contra el suelo, extienda el parche de contacto y permita hacer más fuerza con ese freno trasero sin que se vaya el tren delantero. Pues él ha conseguido entender esa parte, pero lo que no está consiguiendo entender es cómo funciona el neumático trasero, especialmente a la hora de abrir gas, porque él se queja de que desde el momento en que empieza a abrir gas a la salida de las curvas, le empieza a patinar. Pero es que incluso, y eso por lo visto, bueno, pues es uno de los grandes problemas del grip, ¿no? De lo que se quejan los pilotos, que en la parte del central del neumático trasero, cuando están en recta, cuando abren gas, que siga patinando, ¿no? El hecho de que siga patinando hace que, bueno, pues no tengan tracción, no tengan la aceleración que deberían tener. Y quizá por la estrategia electrónica, quizá por la manera de abrir gas o quizá por la manera de posicionarse, porque todavía no saben si utilizará el asiento alto o el asiento bajo, pues no está pudiendo Toprak hacer las vueltas que en principio le acerquen a quien sería su máximo competidor, que en este caso, pues bueno, como sabéis, debería ser Diogo Moreira, que sí ha podido hacer pues unos mejores tiempos. Luego veremos en el apartado de rookies todo un poquito más en detalle la diferencia entre ellos y Somkiat Chantra. Lo vuelvo a traer sobre la mesa. Estad atentos a eso. Bien, a ver, apartando ya el tema de Toprak, que realmente, bueno, pues es algo que habrá que seguir, sin duda. Decían que va a ser 4 o 5 carreras. Por lo que estoy viendo, pues quizá nos llevará un poquito más. Media temporada podría ser, ¿eh? Y recordemos que estamos hablando de una temporada de 22 carreras. O sea que hay que tener paciencia con Toprak, el talento lo tiene, veremos si es capaz de trasladarlo a la pista. En cuanto a los ritmos de carrera, ¿qué nos dice? Aprilia está absolutamente desbocada, ya habéis visto que están todas las Aprilia dentro del top 10 en ritmo de carrera, que tenemos a 4 Aprilias en los 6 primeros, que tenemos a 3 Aprilias en los 5 primeros. Esto era normal si lo hiciese Ducati. En el pasado era los únicos que podían hacerlo. Y nos confirma lo que comentábamos al principio. La moto se adapta muy bien a esta pista. Han conseguido mejorar, por lo tanto, también la estabilidad en frenada, que es lo que estaban persiguiendo. Y bueno, pues en cuanto a la clasificación,
que dará paso a la parrilla de salida, va a ser muy importante para ellos, porque adelantar, es decir, superar a una Ducati en aceleración, en velocidad punta o en frenada, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Por lo tanto, se van a jugar todas sus posibilidades en la clasificación, a mi modo de ver. A mi modo de ver. ¿Pasará algo parecido con las Ducati? Quizá no tanto, especialmente sabemos que tanto Marc Márquez como Pecco Bagnaia tienen una buena capacidad de adelantar. Personalmente, a pesar del gusto que tengo por el pilotaje, por el estilo de pilotaje fino de Alex Márquez, creo que no es tan agresivo en el momento de hacer adelantamientos y él podría tener algún problema más. Y Ayo Ogura en esta pista sí adelanta. Adelanta porque el año pasado llegó a estar en octava posición para terminar cuarto, y no porque se cayesen los pilotos de delante, sino porque encontraba la forma de superarles. Y ahí vamos a tener también este año a un Raúl Fernández que sí ha podido hacer pretemporada y un Jorge Martín que a nadie se le tiene que olvidar que ha sido campeón del mundo por méritos propios. Por lo tanto, la calidad la tiene. Los adelantamientos los sabe hacer. ¿Se habrá adaptado suficiente a la moto como para poder llevar a cabo esos adelantamientos? Pues no lo sabemos, pero me gustará saber qué es lo que opináis vosotros de las posibilidades de Jorge Martín en esta carrera, tanto en la sprint como en la carrera larga del domingo. En cuanto a las KTM, tenemos que Pedro Acosta no ha dado un buen perfil en lo que es el ritmo de carrera, pero sí o mucho mejor, en la parte de vuelta rápida, en la clasificatoria. No dudéis que la parte de carrera también la van a mejorar, pero debemos recordar que el año pasado tenían unos extraordinarios problemas de consumo de neumático. Dice que han mejorado, que este año llegan mejor hasta las últimas vueltas de carrera, pero asterisco, puntos suspensivos, ya veremos. Lo mismo sucede con Honda. Estaban muy contentos en el test anterior, en Sepang, en Malasia, pero ya empiezan a haber las voces del piloto, vamos a decir, abanderado de la marca, que es Joan Mir, respecto del grip, del agarre, de eso que comentábamos de Toprak Razgatlioglu, que no tienen ese agarre en el tren trasero. ¿Qué sucede? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa a la moto cuando no tengo grip? El tren trasero, ese grip interviene en dos fases que son obviamente muy importantes, que es en la frenada, es decir, en la deceleración. Cuantos menos metros hagas, más tiempo vas a tener el gas abierto, menos vas a tardar en hacer esas distancias, y el hecho de pararla en menos espacio de tiempo va a generar pues una menor ventana de oportunidad para tus rivales en el momento de superarte. Y cuando abres gas, si no hay grip, como decíamos con Toprak, no hay esa aceleración, y esas motos tipo Aprilia, tipo Ducati, tipo KTM, no lo sabemos todavía, te pueden superar en esa aceleración, porque la velocidad punta ya no es tan importante. Lo importante es llegar cuanto antes al máximo de velocidad, porque los tiempos en los que se pasan en una recta, pues que pueden ser 3, 4 segundos. No van 4 segundos a 330 por hora, sino que el tema está en cuánto tiempo tardan en llegar a esos 330. Caso aparte es Yamaha. No interviene o no lo vamos a tocar demasiado en esta carrera, porque les va a corresponder un papel vamos a decir, de relleno. Van a ser prácticamente las 4 últimas posiciones, como en el pasado le estaba tocando hacer a Honda.
con la frustración que eso conlleva tanto para sus pilotos como para sus ingenieros, pero es un proyecto que tiene que pasar por ahí, pero que va a ser muy difícil de ver, de asumir y de justificar. Pero bueno, el futuro siempre es una buena excusa para seguir trabajando. Así que, en ese sentido, lo que os podemos decir, o os puedo decir, no sé por qué hablo en plural, pues lo que os puedo decir es que esa Honda en este circuito tiene mucho más problema que lo que tenía en Sepang. Todavía están en esa etapa en la que la moto va a funcionar bien en unos circuitos, mal en otros. KTM ya era así la temporada pasada, se supone que tiene que estabilizarse más y ahí vamos a tener en cabeza ese tete-a-tete entre Aprilia y Ducati, aunque personalmente ya sabéis que yo digo que Ducati va a tener en realidad en el momento de ponerse en la parrilla de salida alguna ventaja más. Incluso me parecía que tenía que ser más ventaja que la de la temporada 2025. Veremos. A mí no me cuesta reconocer que estoy equivocado, así que ya me diréis también vosotros en esos comentarios quién os parece que tiene la mejor moto en este momento, si es Aprilia o si es Ducati. Así que nada, ahora vamos a dar el siguiente salto, que no pretendo hacer un vídeo de esos eternos, sino que vamos al tuétano del hueso y más adelante haremos programas más largos con Jorge González. Así que vamos a lo siguiente, que es el piloto destacado por cada marca. Obviamente, de Aprilia, vamos a empezar por Aprilia ya que han hecho ese 1-2. El piloto destacado podría ser Ayogura, pero hay una cosa que son las expectativas y las expectativas generan presión. Ahí es donde hace que mi elección sea Marco Bezzecchi en la Aprilia como mejor piloto, porque, bueno, pues lo que decimos, teníamos ahí un foco sobre él que ha conseguido cumplir a pesar de las expectativas que hay, a pesar de la presión que hay para que consiga ese resultado. Ya sé que he dicho que el mejor piloto del test para mí, o la sorpresa agradable, mejor dicho, era Jorge Martín, pero yo creo que el mejor piloto de Aprilia en este caso, por enfrentarse a eso, a esa expectativa, a ese estrés adicional de tener la obligación que conseguir el resultado, es Marco Bezzecchi. De Ducati, obviamente, Marc Márquez. ¿Por qué? Porque aún estando mal, aún habiéndose caído 3 veces este fin de semana de test, ha conseguido ser la mejor Ducati, tanto a nivel de vuelta rápida como a nivel de ritmo. Por lo tanto, yo considero que está justificado que sea el mejor piloto de Ducati. De Honda, pues también está claro, es Joan Mir, que ha conseguido ser el más rápido en vuelta rápida y estar a unas milésimas de Luca Marini en el ritmo de carrera. Los dos están en ritmos de séptima y octava posición, lo cual está bastante bien para la Honda. Después podemos hablar de la KTM. KTM es un poquito, ahora mismo para mí, una incógnita, no sabría quién deciros, porque Pedro Acosta ha conseguido una buena vuelta rápida, pero un mal ritmo de carrera. Lo que pasa es que no me queda nadie más. O sea, realmente tengo que decir Pedro Acosta como el mejor hombre de KTM. Y de Yamaha, ese silencio yo creo que lo dice todo. En cualquier caso, si alguno de vosotros quiere destacar algún piloto de Yamaha, sin duda puede hacerlo. Pero fijaos que Jack Miller ha hecho 16ª mejor vuelta rápida, pero después en cuanto a ritmo de carrera, la verdad es que está francamente alejado. Entonces, no sé si se puede decir que es el mejor de la marca o si quizá en ritmo de carrera sea Alex Rins, que está en 1.31, 1.19, o Fabio Quartararo con 1.30.953, el único que consigue mantener el ritmo promedio por debajo del 1.31 en la marca de los 3 diapasones. Complicada elección
en cuanto a lo que es Yamaha. Pero bueno, encantadísimo de leeros, así que os animo a que pongáis esos nombres de quiénes han sido los mejores para vosotros por cada fábrica. Y ahora casi que mi parte favorita. Vamos con los rookies. Bueno, pues ahí tenemos a los rookies, Diogo Moreira y Toprak Razgatlioglu. Eh, y la alargada sombra de Somkiat Chantra. ¿Por qué digo lo de Somkiat Chantra? Ya lo sabéis, porque se le subió de una manera precipitada a MotoGP por una cuestión de pasaporte, de bandera, de representación, de marketing, y se truncó su carrera deportiva porque estaba progresando muy bien en Moto2. Y aún así, cuando eran los test el año pasado, decíamos, quizá no está al nivel. Y las primeras carreras así lo dejaron claro. Pero ¿qué sucede? Estamos dando palmas con las orejas sobre Toprak Razgatlioglu, segundo error. Y también estamos diciendo, como es así, que Diogo Moreira es un brasileño que merece estar en MotoGP por méritos propios, habiendo sido campeón del mundo de Moto2 la temporada anterior. Sí, por supuesto que sí. Lo extraño es que si la vara de medir que teníamos con Chantra era una, no estemos haciendo lo mismo con estos dos rookies. ¿Y por qué me estoy enrollando tanto para decir esto? Pues bien, voy a mirarlo de nuevo. Diogo Moreira consiguió una vuelta rápida de 1.29.920. En 2025, la alargada sombra de Somkiat Chantra no hizo este test, por lo tanto no tenía la moto preparada, por lo tanto no conocía el circuito, por lo tanto todo lo que queráis añadir ahí. Hizo en la clasificación para parrilla de salida un tiempo de 1.30.076. 1.30.076 contra 1.29.920. Es media décima. Perdón. Sí, media décima. O sea, es que es poquísimo tiempo. No hay una distancia entre él y Diogo Moreira. Y tengamos en cuenta lo que decía, que era un tiempo conseguido sin test, sin haber preparado la electrónica para esa carrera, sin haber tenido las sensaciones previas de los dos entrenamientos, de los 2 días de entrenamientos extra que hay en esa pista, y realmente está al mismo nivel que Diogo Moreira. Por lo tanto, no veo yo que los rookies estén haciendo lo que tenían que hacer. Toprak es un caso aparte, tanto por la moto como por la electrónica, como por absolutamente todo. Pero uno esperaría que Diogo Moreira estuviese en un ritmo superior, de manera clara a Somkiat Chantra. O sea que creo que la perspectiva del tiempo a veces nos hace ser más justos con lo que hemos visto y con lo que hemos vivido. Y bueno, pues realmente, ya centrándonos en este año, parecía claro ya desde Malasia que el año de rookie va a ser, o el título de rookie del año, ya se lo podrían ir dando a Diogo Moreira, porque no parece que la Yamaha le vaya a permitir a Toprak mejorarse a un ritmo que pues le permita competir con su rival en Honda. Así que bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la parte de los rookies. Y en cuanto a este circuito, una pequeña pincelada ya para terminar. Este circuito va a ser muy importante, absolutamente. Este circuito va a ser definitivo
el cómo se clasifique en parrilla de salida. Ya sabéis, y esto lo repetiré siempre, en una rueda de prensa nos lo explicaba Dani Pedrosa cuando hacía aquellos wildcards, que MotoGP había cambiado y de pronto lo importante era clasificar bien y durante la carrera, y estas son sus palabras, ya veré cómo te mantengo detrás. Porque si no eres muchísimo más rápido, no puedes superar. Y con el hecho de la aerodinámica, la reducción de espacio de frenada, eso minimiza esas oportunidades de adelantamiento. Y aquí, en este circuito que es más de stop and go, de frenar fuerte y acelerar, pues va a ser complicado. Recordad que únicamente en la curva 2, si el piloto de delante se va largo, se puede meter la moto. Y después en la última sección del circuito hay 2-3 curvas de derechas que ahí también se puede encontrar una oportunidad. La última curva es complicado porque arriesgar ahí un adelantamiento por frenada normalmente sacrifica la salida y a quien has superado por aceleración te vuelve a pasar. Entonces es un circuito en el que va a ser muy importante el sábado y lo vamos a ver también en esa sprint que nos dejará bastante claro cómo será la carrera del domingo. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Yo me despido. Os digo, estad atentos a todos los canales, al resto de canales que informan de MotoGP. Tenemos que construir el deporte. Eso no lo hace solo Liberty, sino que lo hacemos los aficionados y los informadores. Y os digo, estad atentos a nuestro canal, que ya el próximo será con Jorge González. Hasta pronto.